En este video vemos función exponencial para resolver el ejercicio 2 del práctico 9. Cuando tenemos que graficar funciones exponenciales, debemos marcar las intersecciones con los ejes. En particular, cuando tenemos que marcar la intersección con el eje X, reemplazamos y por 0. Entonces, la expresión de la función exponencial se transformó en una ecuación exponencial. O sea, una ecuación exponencial tiene a la variable como exponente. Para resolver esa ecuación exponencial, lo que se hace es aplicar logaritmo en ambos miembros de la ecuación exponencial. Y obviamente también las propiedades de los logaritmos y si fuera necesario hacer cambio de base. Ahora, ¿qué es el logaritmo de un número? La logaritmación está relacionada con la potenciación, es la operación inversa. Cuando tenemos la potencia 3 al cuadrado igual a 9, fíjense que 3 es base, 2 es exponente y 9 es el resultado de la potencia. Entonces, la operación que está relacionada, fíjense, es el logaritmo en la misma base 3 de este 9, o sea que se llamará argumento, y me da el número 2. O sea, el logaritmo, ¿qué me está devolviendo? El exponente de esa potencia. ¿Por qué? Porque 3 elevado al cuadrado me da 9. Entonces, la definición de logaritmo me dice que el logaritmo en una base A de un número X va a ser un número Y si ocurre, si y solo si, A elevado a la Y me da X. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, tanto A como X como Y son números reales, pero el argumento, o sea, X, tiene que ser un número positivo. La base también tiene que ser un número positivo y no 1. Entonces, por ejemplo, veamos esta ecuación. 4 a la X menos 5 igual a 0. Y entonces, ¿cómo la resolvemos? Fíjense, lo primero que hacemos es pasar el 5 que está restando sumando. Y como les dije, aplicamos para bajar la variable el logaritmo en ambos miembros de la ecuación. Entonces, podemos aplicar logaritmo en cualquier base. Opté por aplicar en la misma base porque me va a permitir efectuar algunos cálculos más sencillos. Hay una propiedad de los logaritmos que ustedes van a ver, que es el logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo en la base de lo que va quedando, de la base, digamos, de 4. Y acá es igual al logaritmo en base 4 de 5. Ahora, ¿cuánto da el logaritmo en base 4 de 4? Dice que da 1. ¿Por qué? Porque es que estoy buscando, acuérdense de la definición. El logaritmo me devuelve el exponente. Para la base que tengo acá, 4 elevado a la 1, ¿cuánto me va a dar? 4. Entonces, logaritmo en base 4 del mismo número 4 me da 1. Ahora, ¿cómo resuelvo este logaritmo en base 4 de 5? No es un valor exacto, no es un valor entero. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho la calculadora. ¿Cómo obtengo? Haciendo cambio de base. Ese resultado lo puedo obtener haciendo cambio de base. Para hacer cambio de base, recuerden que la calculadora les da los resultados de los logaritmos en base 10 y en base E. Ahora, en base 10, fíjense que yo voy a usar eso, por eso acá no está escrito el 10, porque está tácito, se sobreentiende que está el 10. Entonces, ¿cómo se hace cambio de base? O sea, acá yo tengo el logaritmo en base 4, ahora voy a llevar a este número al logaritmo en base 10, pero para obtener este resultado hago el logaritmo en base 10 del 5 sobre el logaritmo en base 10 de 4. O sea, el cambio de base se efectúa logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base. Y ese resultado me va a permitir saber cuánto es logaritmo en base 4 de 5. Aproximadamente es 1,16, está redondeado, o sea, cerca de 1,2. Veamos otro ejemplito. 2 por 3 a la X más 1 igual 0.
El 1 que está sumando pasa restando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Me quedó 3 a la x igual a menos 1/2. Aplico a ambos miembros el logaritmo. Aplico el logaritmo en la misma base, en base 3. Porque me va a permitir calcular este logaritmo en forma más sencilla. Si no, tendría que hacer cambio de base si utilizo otra base. Entonces, logaritmo en base 3 de 3, ¿cuánto me da? 1, porque 3 elevado a la 1 me da 3. Pero acá este logaritmo, fíjense, no está definido. ¿Por qué? Porque no está respondiendo a la definición del logaritmo. Acuérdese que en la definición del logaritmo pedíamos que el argumento sea positivo, ¿sí? Entonces esa ecuación no tiene solución. Veamos esta otra. Acá el 2, 0 igual a menos, paréntesis 1 sobre e a la x más 3. E es el número 2,71 y las infinitas cifras decimales. El 2 que está sumando pasa restando. Este menos, que sería el menos 1, pasa dividiendo. Menos con menos me da más. Entonces me quedo 2 igual a 1 sobre e a la x más 3. ¿Cómo bajo el x más 3? De nuevo lo mismo. Aplico logaritmo en ambos miembros. Aplico en este caso, como tengo presente acá la base e, aprovecho y aplico logaritmo natural, o sea, en la base e. No está escrita, está tácita. Entonces me queda logaritmo de 2 y acá logaritmo de 1 sobre e a la x más 3. En ambos casos la base es e. Entonces, por propiedad del logaritmo de una potencia, este exponente baja y queda multiplicando el logaritmo en base e de 1 sobre e, como tenemos aquí. Ahora, ¿cómo resuelvo este logaritmo? Tengo acá el logaritmo de un cociente. Por propiedad del logaritmo de un cociente, esto es igual a la resta de los logaritmos. ¿De quién? Del numerador menos el del denominador. Entonces queda logaritmo de 1 menos logaritmo de e. Ahora, el logaritmo de 1, ¿cuánto es? Acuérdense que acá la base es e elevado a qué número me va a dar 1. Y tiene que ser 0. Todo número elevado a 0, ¿cuánto da? 1. Y acá tendría la misma base, e elevado a qué número me va a volver a dar e, el número 1. ¿Sí? Entonces me quedó 0 menos 1, o sea que quedó menos 1 ese factor, como vemos aquí. Ahora despejamos x. Este menos que está acá multiplicando, se lo paso al logaritmo de 2. El 3 que está sumando pasa restando y quedó x. Entonces, x es igual al logaritmo de 2, a menos el logaritmo de 2 menos 3, que aproximadamente es menos 3,7. Bien, entonces, ahora sí veamos cómo se grafican funciones exponenciales donde yo voy a tener un número que multiplica acá a la expresión, a la exponencial, y sumado una constante. Voy a considerar los casos a mayor que 1, ¿sí? Y el caso después de donde a esté comprendido entre 0 y 1. Fíjense, voy a trabajar con estas funciones. 3 a la x, después esa va a ser mi función f de x. Mi función g va a ser el doble de 3 a la x y mi función h va a ser el doble de 3 a la x aumentado en una unidad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Doy los valores menos 1, 0 y 1, reemplazo 3 a la menos 1, invierte la base y queda un tercio. 3 a la 0 es 1 y 3 a la 1 es 3. ¿Qué hace 2 por 3 a la x? Duplica cada ordenada que obtuve acá. Entonces esto sería el doble de un tercio, 2 tercios, de 1 es 2 y del doble de 3, 6. ¿Qué hago ahora? Agrego una unidad. Entonces 2 tercios más 1, que sería 3 tercios, 5 tercios, 2 más 1, 3, 6 más 1, 7. Bueno, esos son los valores que tengo de mi función. Veamos la gráfica. Miren,
Acá en color lila o morado está la función 3 a la x, ¿sí? El doble de 3 a la x, fíjense qué es lo que hace. A cada ordenada de la función 3 a la x, ¿sí?, la duplica. Entonces, fíjense que acá esto tiene 3 unidades. El doble es 6. Acá tiene una unidad. El doble de 1 es 2. Acá tiene un tercio. El doble de un tercio es 2 tercios. Eso es lo que hacía G. ¿Qué hacía H? A lo que obtenían para G le agregaban una unidad. Entonces a todos estos valores de G, que era la función que está marcada en azul, ¿sí?, le sumo una unidad. Entonces, fíjense, de 6 pasó a 7, de 2 pasó a 3, de 2 tercios pasó a 5 tercios. Continuando con el análisis ya de la función y igual a 2 por 3 a la x más 1, vemos que el dominio es todos los reales, que tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a 1, porque a medida que x tiende a menos infinito, ¿sí?, la función va tendiendo a 1, se va acercando al 1 sin tocarlo, sin atravesarlo. Entonces, la imagen va desde el 1 al infinito sin tomar el 1. Es una función creciente porque la base es 3 y es un número mayor que 1, y el número que multiplica este factor 2 es mayor que 0, por lo tanto lo que hace este número es estirarla a la gráfica, hacerla crecer más rápidamente. Entonces es creciente. Ahora, veamos las intersecciones. Con el eje X tengo que reemplazar a y por 0 y resolver la ecuación exponencial. Resolvimos esta ecuación exponencial al comienzo del video en el ejemplo 2 y vemos que no había intersección con el eje X porque la ecuación no tenía solución. ¿Y por qué no tenía solución? Porque nos había quedado el logaritmo de un número negativo, lo cual no está definido. Y observamos que esta gráfica nunca corta el eje X. Ahora, cuando busco la intersección con el eje Y, hago X igual a 0, reemplazo X por 0 y obtengo el valor Y igual a 3, que es este valor. Entonces está ya analizada. Veamos ahora una función exponencial, pero donde la base sea un número positivo menor que 1. El número E es aproximadamente 2,71 y 1 sobre 2,71 es aproximadamente 0,37. Evalúo esta función cuando x vale menos 1. Si x vale menos 1, esta base se invierte y queda el número E. Cuando x vale 0, esta potencia vale 1 y cuando x vale 1, queda el mismo número. La gráfica es esta función que está en color lila y donde están marcados estos 3 puntos. A continuación voy a hacer la tabla y dibujar la función g, donde el exponente se ha modificado respecto de la función f de x y está aumentado a x en 3 unidades. Lo que observamos es que cuando tenemos una gráfica donde el argumento acá se modifica, tenemos un desplazamiento horizontal. Si nos queda una suma, la gráfica se traslada hacia la izquierda. O sea, la gráfica original, que era la f de x, se va trasladando hacia la izquierda 3 unidades. Si fuera una resta, se trasladaría acá 3 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Comprobemos. Cuando x vale menos 4 más 3 menos 1. Entonces invierte la base y queda el número E. Cuando vale menos 3 queda 0 el exponente y queda 1. Y cuando vale 2, menos 2, queda 3 menos 2 es 1 y queda el mismo número. Entonces cada uno de esos puntos, por ejemplo el x igual a 1, se trasladó 3 unidades y llegó al x igual a menos 2. Pero las ordenadas
valen lo mismo, ¿sí? Lo mismo con el x igual a 0 y con el x igual a menos 3. Ambas ordenadas valen 1, ¿sí? Bueno, veamos ahora la siguiente función, la h de x, cuya variante respecto a la g es que está multiplicada por un número negativo. Entonces, todas estas ordenadas lo único que hacen es cambiar por sus opuestos, o sea, multiplicar por menos 1. Cuando las dibujamos, ¿sí? Fíjense, teníamos ante la f, la g que estaba trasladada 3 unidades hacia la izquierda respecto de f de x. Ahora, la h de x, fíjense que es simétrica respecto a la g de x, respecto al eje x. Son dos gráficas simétricas, pero el eje x hace como de espejo. Entonces, todos estos puntos, esta parejita de puntos son puntos simétricos. ¿Sí? Están a la misma distancia respecto al eje x. Entonces, cuando multiplico por un número negativo acá, por un menos, digamos, por el opuesto, lo que hace es reflejarla respecto al eje igual a x. ¿Sí? La función y de x va a tener la variante de que voy a sumarle 2 unidades a la h de x. Entonces, observemos, teníamos la f, la g y acá teníamos la h, que era la simétrica respecto a esta función. ¿Qué hago ahora? A todos los valores que tenía acá obtenidos de h de x, le voy a sumar a todas estas ordenadas, o valores de y, le voy a sumar 2 unidades. Entonces, fíjese, más fácil para comprobar acá. Cuando vale menos 1, le sumo 2 unidades y cae en el 1. Esto también le sumo 2 unidades y cae aquí, ¿sí? Y este también 2 unidades. Por supuesto que eso lo puedo sacar con la calculadora o reemplazando. ¿Ven? Fíjense. Menos 1 más 2 es 1. Menos e más 2 queda menos e más 2. ¿Sí? Ustedes vean cuánto es aproximadamente. Bueno, hagamos el análisis de esta función. Para analizarla tenemos que tener en cuenta cuál es su dominio, su imagen. El dominio es todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor prohibido para x, ¿sí? Cualquier valor real está permitido acá. Ahora, la imagen. Fíjense que la función viene desde menos infinito y llega hasta el 2. Y no toma ella el 2. Porque acá hay una recta horizontal, ¿sí? Que sería una asíntota, o sea que la gráfica no la atraviesa. A medida que x tiende a infinito, ¿sí? La función se va acercando más y más al i igual a 2. Acá pareciera que se junta, pero si hiciéramos un zoom, veríamos que no la toca. ¿Sí? Entonces dijimos que la asíntota horizontal era i igual a 2. La función es creciente. ¿Y por qué es creciente? Si la base esta es un número entre 0 y 1 y cuando ocurría eso era decreciente. Por esto, por el signo menos de acá, como acá es un número negativo, ¿sí? La función es decreciente. Es creciente, perdón. A medida que los valores de x crecen, ¿sí? Los valores de y también van creciendo. Entonces, volviendo a repetir, el 1 sobre esa base hace que la función sea decreciente, pero como está multiplicada por el signo menos, por menos 1, se transforma en una función creciente, porque cumple estas dos condiciones. La intersección con el eje x, reemplazo y por 0. Entonces tengo que resolver esta ecuación exponencial. La resolvimos en el ejemplo 3 anteriormente, en este video. Y nos daba menos 3,7 aproximadamente, que es el valor que estamos viendo acá. Y la intersección con el eje y, reemplazo a x por 0, ¿sí? Y que cuando reemplazo y evalúo en mi ayuda de la calculadora me da aproximadamente 1,95, que es lo que estamos observando que está cercano a 2. Bueno,
Veamos ya una síntesis de todas las gráficas y los movimientos que experimentaron ellas. Tengo una traslación horizontal cuando a partir de una gráfica y igual a k por a la x, ¿sí? Cambio el argumento y le sumo o le resto una constante. Entonces la gráfica se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda. Se traslada hacia la derecha si el b es positivo, ¿sí? Porque como acá hay una resta, va a quedar x menos ese número. Pero si el b es negativo, con este menos va a quedar una suma, entonces va a quedar x más algo. Entonces se va a trasladar valor absoluto de b unidades hacia la izquierda, porque menos, acuérdense que b era negativo, entonces tengo que hacer el valor absoluto para que esta cantidad sea un número positivo. Entonces se traslada valor absoluto de b unidades hacia la izquierda. Cuando la gráfica, a partir de la función y igual a k por a la x, ¿sí? Le agrego una constante, una ordenada, acá le sumo un valor, ¿sí? Donde ese valor puede ser positivo o negativo, ¿sí? Lo que hago es tener una traslación vertical. Si d es positivo, ¿sí? Me traslado de unidades hacia arriba. Ahora, si d es negativo, ¿qué hago? La gráfica se traslada verticalmente hacia abajo, pero valor absoluto de d unidades, porque d era negativo. Ahora, si yo tenía la función y igual a la x, ¿sí? Y lo multiplicaba por un número k, ¿sí? Si ese número era mayor que 1, la función, ¿sí? Se estiraba, ¿sí? O crecía más rápidamente, ¿sí? Hay un estiramiento vertical en un factor de k unidades. Si digo el doble, la función, cada ordenada de la función y igual a la x se duplica, ¿sí? Si k fuera 3, cada valor se va triplicando. O sea, de los valores que obtenía aquí, al multiplicarlo por se triplica, supongamos, si k fuera 3. ¿Sí? Ahora, si k fuera un valor entre 0 y 1, ¿sí? ¿Qué haría? En este caso, lo que hace es achatarla la gráfica o comprimirla. O sea, que si k fuera, por ejemplo, igual a un medio, cada ordenada se va reduciendo a la mitad. Entonces la gráfica crece más lentamente, se achata. Bueno, si yo tenía la función igual a k por a la x, ¿sí? Y la multiplico a esa función por un signo, por menos 1, lo que hago es obtener la reflexión de la misma respecto al eje X. ¿Sí? Bueno, eso es todo.